Dios los bendiga. Hoy estudiaremos una parte de la lección 6 del curso Desarrollo Cristiano, que lleva por nombre Hablando en otras lenguas. Antes de comenzar, leemos Hechos capítulo 2 del 1 al 6. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Esta lección introduce uno de los temas más confusos para aquellos que no entienden la Biblia. Por medio de este estudio podremos dar a otros una razón del por qué nosotros creemos lo que creemos acerca de las lenguas. Un apropiado entendimiento del tema depende de su lectura de 1 de Corintios, capítulos 12, 13 y 14, Hechos, capítulo 2, 1 al 18, capítulo 10, 44 al 48, capítulo 19, 1 al 6, Isaías 28, 11 y Marcos 16, 17. Uso de las lenguas en la Biblia. Las lenguas en la Biblia se agrupan dentro de dos distintas categorías. Usted debe ser capaz de distinguir entre ellas a fin de entender las lenguas. 1. Como la señal inicial o evidencia de que usted ha recibido el Espíritu Santo. 2. Usadas entre aquellos que han recibido el Espíritu Santo, evidenciado con la señal de hablar en otras lenguas para edificación del creyente al hablar en otras lenguas y edificación de la congregación de la iglesia cuando se acompaña con una interpretación. Definición. Comprendiendo de Hechos capítulo 2, 1 al 11, usted encontrará que la Biblia define las lenguas como lenguajes. Mantener esto en mente hace que este tema sea más fácil de entender. Dos categorías básicas de lenguas o lenguajes se encuentran en el marco de referencia del cual estamos estudiando. Otras lenguas y lenguas desconocidas. Otras lenguas. Es un lenguaje que el hablante nunca ha aprendido. Habla como el Espíritu le da que lo hable. Puede ser y a menudo es un lenguaje hablado por otra nacionalidad, como su lengua nativa. Aunque es otra lengua para el hablante, si alguien que habla ese lenguaje particular está presente, él puede entender al hablante. Esto es lo que pasó en el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2, versículo 6, dice que los oían hablar en su propia lengua. Lenguas desconocidas. Aunque los traductores nos dicen que la palabra desconocida no está en el texto original, no obstante, es un término bíblico usado apropiadamente. Una persona que habla en lenguas de este tipo no es entendida por el hombre y está hablando a Dios. 1 de Corintios 14:2 nos dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Las lenguas desconocidas pertenecen exclusivamente a la iglesia, a aquellos que han recibido el Espíritu Santo, evidenciado con el hablar en otras lenguas. Ambas clases de lenguas mencionadas anteriormente son sobrenaturales y milagrosas, debido al hecho de que son habladas como el Espíritu da que se hablen. Cada una será explicada completamente en esta lección. La evidencia inicial del Espíritu Santo. Antes de comenzar esta parte de la lección, repase la lección 5 para un completo entendimiento del Espíritu Santo. Jesucristo, en su ministerio terrenal, había prometido el Espíritu Santo a sus seguidores. Jesús hablando le dijo a sus discípulos: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Juan 14, 16 y 17. Lea también Juan 15, 26,
Juan 16, 7 al 13, Lucas 24, 49 y Hechos 1, 4 al 8. La promesa de Cristo se cumplió cuando la iglesia comenzó. Pedro declaró que la promesa del Espíritu Santo era para todas las personas, porque para vosotros es la promesa, el Espíritu Santo, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:39. Lea Hechos 2, 1 al 4 y Hechos 2, 38 al 39. Puesto que podemos y en efecto recibimos el Espíritu Santo, ¿qué señal o evidencia nos es dada para asegurarnos que tenemos tan glorioso don? La única evidencia bíblica, el principio o comienzo de la llenura del Espíritu Santo es la de hablar en otras lenguas. Yo no encuentro otra señal o evidencia dada en las Escrituras. Un precedente ha sido establecido en la palabra de Dios. Los creyentes del Nuevo Testamento hablaron en otras lenguas cuando recibieron el Espíritu Santo. Gozo, paz, felicidad, el fruto del Espíritu, la posesión de las bienaventuranzas, los dones del Espíritu, etc., no son evidencias del bautismo del Espíritu Santo. Ellos son resultados del estar lleno del Espíritu Santo. Un argumento usado a menudo y una falacia para aquellos que lo creen es que las lenguas fueron dadas a aquellos en el día de Pentecostés con el propósito de predicar a otras nacionalidades en su lengua nativa. Esto es refutado claramente en Hechos 2:11, cuando los oyentes declararon: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. La predicación en el día de Pentecostés fue realizada por el apóstol Pedro. Él estaba usando las llaves del reino del cielo que Jesús le había dado. Yo me pregunto a menudo, ¿por qué los defensores de esta teoría mandan sus misioneros a escuelas de idiomas? ¿Por qué no dejar que el Espíritu los unja para predicar en las lenguas nativas de la gente? 120 creyentes en Pentecostés estaban hablando en otras lenguas, declarando las maravillas de Dios, como el Espíritu les daba que hablasen. No permita que nadie le ofrezca menos. Hablar en lenguas es la única y sola señal que Dios ha dado a los creyentes del Nuevo Testamento como evidencia de que ellos han recibido el Espíritu Santo. Cristo murió en el Calvario para que usted tenga esta gloriosa experiencia. Es la cosa más maravillosa que puede pasar en la vida de una persona. No pida a Dios las lenguas, pídale el Espíritu Santo. Las lenguas acompañarán este regalo. Si usted nunca ha experimentado la emoción exuberante del Espíritu Santo, es mi oración que lo reciba mientras estudia esta lección. Nota: las lenguas en las siguientes ocasiones son estricta y exclusivamente para aquellos que han recibido el Espíritu Santo, como se expuso anteriormente. Estos comentarios no son aplicables al pecador en ninguna manera, más que para aclaración de las Escrituras. La enseñanza de Pablo en 1 de Corintios capítulos 12, 13 y 14 es aplicable solamente a los creyentes. Las lenguas en los siguientes casos no son la continuación de la evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo. Es bueno hablar en lenguas con los propósitos delineados en las áreas de edificación personal y de la iglesia. Requerirnos a nosotros mismos y a otros hablar en lenguas basándose en un horario programado como una señal de que todavía tenemos el Espíritu Santo es antibíblico. Muchos factores son indicativos de nuestro caminar en el Espíritu. Entre los tantos, he aquí unos cuantos. 1. Ser obediente a la enseñanza de las Escrituras. 2. Producir el fruto del Espíritu. 3. Ser fiel a la causa de Dios en toda forma. 4. Permanecer en Cristo. 5. Añadir a nuestra experiencia los ingredientes necesarios para la estabilización espiritual. Estudia las siguientes escrituras: Juan 15, 1 al 8, Gálatas 5, 22 al 23, 2 de Pedro 1, 5 al 11, juntamente con otros pasajes para aclaración de este punto.